Hoy vamos a hablar de algo que muchas sienten, pero pocas se atreven a aceptar. Estar en una relación no por amor, sino por costumbre, porque a veces no duele lo suficiente como para irte, pero tampoco te hace feliz como para quedarte. Y ahí es donde empieza la trampa, porque te acostumbras a la presencia, aunque ya no exista conexión. Y si alguna vez has sentido que estás con alguien solo, porque ya es parte de tu vida, este mensaje es para ti. Desde el estoicismo se enseña algo muy claro. No debemos aferrarnos a lo que ya no nace del amor, sino del miedo. Una mujer estoica no permanece donde no crece, ni en lugares donde su paz depende de otra persona, porque comprende que la verdadera tranquilidad no proviene de tener a alguien a su lado, sino de estar bien consigo misma. Y cuando se olvida esta verdad, es fácil caer en la trampa de quedarse por costumbre en lugar de hacerlo por una decisión consciente. Ahora veremos las 10 señales de que tu relación se volvió costumbre. Señal 1. Ya no hay emoción, solo rutina. Y esto suele ser una de las primeras alertas que muchas veces se ignoran porque no duele de golpe, pero sí desgasta poco a poco. Todo empieza a volverse predecible. Las conversaciones son las mismas de siempre. Los silencios ya no se sienten cómodos, sino vacíos. Los gestos de cariño parecen automáticos, como si se hicieran por costumbre y no por deseo. Ya no hay curiosidad por el otro, ni interés genuino por descubrir algo nuevo juntos. Incluso los momentos que antes eran especiales, ahora se sienten como parte de una lista repetitiva que se cumple sin cuestionar. Y aquí es donde el estoicismo te invita a observar con honestidad, porque cuando la emoción desaparece, no significa que el amor haya madurado necesariamente. Muchas veces significa que se ha apagado y ha sido reemplazado por la comodidad, por el miedo al cambio o por la costumbre de no soltar. Una mujer estoica no se deja engañar por la falsa estabilidad. Entiende que la tranquilidad real no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de sentido. Y cuando una relación se convierte en una secuencia automática, sin crecimiento, sin sorpresa y sin conexión emocional, empieza a perder su esencia. Porque el amor no es repetición inconsciente. El amor requiere presencia, requiere intención, requiere elección diaria, pero cuando te das cuenta de que ya no eliges, sino que simplemente sigues ahí porque es lo conocido, porque es lo fácil o porque te asusta empezar de nuevo, entonces ya no estás viviendo una relación, estás sosteniendo una rutina emocional, y eso es peligroso, porque te acostumbras a una versión de ti que se conforma, que deja de sentir intensidad, que deja de cuestionar y que poco a poco se desconecta de lo que realmente desea. Empiezas a normalizar la falta de emoción, justificándola con frases como «así son todas las relaciones con el tiempo» o «lo importante es la estabilidad». Pero en el fondo, algo dentro de ti sabe que no es solo eso, sabes que has dejado de vibrar, sabes que ya no hay ilusión y que la conexión se ha vuelto superficial. El estoicismo no te dice que persigas emociones intensas todo el tiempo, pero sí te enseña a no quedarte donde ya no hay vida interior, donde todo se siente plano, donde tu energía se apaga. Porque una relación sana no es perfecta, pero sí es consciente, sí tiene momentos de conexión, sí mantiene un interés genuino por el otro y sobre todo no se sostiene únicamente por la inercia. Cuando todo se vuelve rutina sin sentido, lo que en realidad está ocurriendo es que has dejado de estar presente y has empezado a funcionar en automático. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir emocionalmente dentro de algo que ya no te nutre. Una mujer estoica se detiene, observa y se pregunta con honestidad, ¿esto que estoy viviendo todavía me aporta paz o solo me mantiene en una zona cómoda, pero vacía? Porque hay una gran diferencia entre estabilidad y estancamiento. Y muchas relaciones que parecen tranquilas
en realidad están estancadas sin evolución, sin crecimiento, sin profundidad. Y aceptar esto no es fácil, porque implica reconocer que tal vez has invertido tiempo, emociones y expectativas en algo que ya no es lo que era, pero ignorarlo es aún peor, porque te mantiene atrapada en una dinámica que poco a poco consume tu energía y tu autenticidad. Cuando la emoción desaparece, no se trata de crear drama para sentir algo. Se trata de entender por qué se perdió la conexión y si realmente hay voluntad de reconstruirla o si simplemente ambos están ahí por costumbre, evitando tomar decisiones difíciles. Y aquí es donde entra el verdadero poder del estoicismo, no en resistir por orgullo ni en aguantar por miedo, sino en tener la claridad y la fortaleza para no conformarte con una vida emocional vacía, porque al final no se trata de cuánto tiempo llevas en una relación, sino de cómo te sientes dentro de ella. Y si lo que sientes es indiferencia, aburrimiento o desconexión constante, entonces esa rutina no es estabilidad, es una señal clara de que algo esencial se ha perdido. Y una mujer que se respeta no ignora esas señales, las observa, las comprende y actúa en consecuencia, aunque eso implique incomodidad, aunque implique cambio, porque sabe que quedarse donde ya no hay emoción ni crecimiento es renunciar lentamente a sí misma. Señal 2. Prefieres estar sola aunque tengas pareja. Y esta es una de las señales más silenciosas, pero también más reveladoras, porque no llega con discusiones ni con conflictos evidentes, sino con una sensación interna que poco a poco se vuelve más frecuente. Empiezas a notar que disfrutas más tu tiempo a solas que los momentos compartidos, que cuando estás contigo misma te sientes más tranquila, más ligera, más auténtica. Mientras que cuando estás con tu pareja, sientes cierta incomodidad, una especie de desconexión difícil de explicar. Ya no esperas con ilusión verlo, ni compartir cosas juntos. De hecho, muchas veces buscas excusas para tener tu espacio, para posponer encuentros o para reducir el tiempo en común, y aunque al principio intentas justificarlo con la idea de que necesitas independencia o que es normal querer tiempo para ti, en el fondo sabes que hay algo más profundo que está ocurriendo. El estoicismo te invita a observar estas emociones sin negarlas ni maquillarlas, porque lo que sientes no es casualidad, es información. Cuando una mujer empieza a sentirse más en paz en su soledad que en su relación, no necesariamente significa que esté mal querer espacio, sino que probablemente esa relación ha dejado de ser un lugar de calma y conexión y se ha convertido en una carga emocional sutil que drena su energía. Una mujer estoica entiende que la soledad elegida es saludable, pero la preferencia constante por estar sola, estando en pareja, puede ser una señal clara de que ya no hay vínculo real, porque el amor sano no invade ni asfixia, pero tampoco se siente como algo de lo que necesitas escapar para poder respirar. Cuando empiezas a sentir alivio al estar lejos de tu pareja, cuando el silencio contigo misma se vuelve más reconfortante que una conversación con él, es momento de cuestionarte con honestidad qué está fallando. Muchas veces no es que hayas dejado de amar de un día para otro, sino que la conexión se ha ido debilitando con el tiempo por falta de comunicación, por rutina, por desgaste emocional o por situaciones no resueltas que fueron creando distancia. Y en lugar de enfrentar esa distancia, se normaliza, se aprende a convivir con ella, se mantiene la relación en piloto automático, mientras cada uno vive más en su propio mundo que en un proyecto compartido. El problema es que esa desconexión no desaparece por ignorarla, al contrario, crece en silencio, hasta que un día te das cuenta de que ya no compartes realmente tu vida con
esa persona solo compartes espacio o costumbre. El estoicismo no te pide que huyas de la soledad. De hecho, la valora como un espacio de autoconocimiento, pero también te enseña a no permanecer en vínculos que ya no te aportan serenidad ni crecimiento, porque una relación debería sumar, no restar. Debería ser un lugar donde puedes ser tú misma sin sentir desgaste constante. Si estar con alguien se siente más pesado que estar sola, entonces no se trata de independencia, se trata de desconexión. Y aceptar esto requiere valentía, porque implica dejar de engañarte con la idea de que todo está bien, cuando en realidad te estás alejando emocionalmente. Muchas personas se quedan en este punto durante años porque no hay un conflicto grande que justifique una ruptura visible, pero sí hay una ausencia de conexión que poco a poco apaga todo lo demás. Y esa es una de las trampas más peligrosas, quedarse no por amor, sino porque no hay una razón lo suficientemente dramática para irse. Pero una mujer estoica no necesita un gran problema para tomar una decisión. Entiende que su paz, su energía y su autenticidad son razones suficientes para cuestionar cualquier vínculo que ya no esté alineado con lo que es. Cuando prefieres constantemente tu soledad, no es algo que debas ignorar ni minimizar. Es una señal de que algo dentro de ti está buscando espacio porque no lo encuentra dentro de la relación. Y en lugar de callar esa voz, una mujer consciente la escucha, la analiza y decide con claridad si ese vínculo aún tiene sentido o si se ha convertido en una compañía vacía. Porque al final no se trata de evitar estar sola, sino de no estar acompañada y aún así sentirse sola, que es una de las sensaciones más desconectadas que puede experimentar una persona. Y el estoicismo te recuerda que es mejor una soledad en paz que una compañía que te aleja de ti misma. Por eso cuando llegas a este punto, no se trata de culpar al otro, ni de actuar impulsivamente. Se trata de reconocer con madurez que el amor no debería sentirse como algo de lo que necesitas descansar constantemente, sino como un espacio donde también puedes encontrar calma, conexión y presencia. Y si eso ya no existe, entonces seguir ahí por costumbre solo prolonga una desconexión que ya es evidente, aunque no siempre quieras aceptarla. Señal 3. Las conversaciones son superficiales, y aunque puede parecer algo pequeño o normal con el paso del tiempo, en realidad es una de las señales más claras de que la conexión emocional se está debilitando. Porque cuando una relación pierde la profundidad en la comunicación, empieza a quedarse solo con lo básico, con lo funcional, con lo automático. Hablan de lo necesario, de lo cotidiano, de lo que hay que resolver en el día a día, pero ya no hay espacio para lo importante, para lo que realmente une a dos personas, como los sueños, las inquietudes, las emociones o el crecimiento personal. Poco a poco dejan de preguntarse cómo se sienten de verdad, dejan de interesarse por lo que pasa en el mundo interior del otro, y la conversación se convierte en un intercambio superficial que cumple una función práctica, pero no emocional. Y aquí es donde muchas veces se normaliza algo que no debería ser normal, porque se piensa que con el tiempo todas las relaciones se vuelven así más tranquilas, más simples, más rutinarias. Pero el estoicismo te invita a mirar más allá de esa justificación, porque una cosa es la calma y otra muy distinta es la desconexión. Una mujer estoica entiende que la verdadera conexión no se sostiene solo con la presencia física, sino con la presencia emocional, con la capacidad de compartir pensamientos profundos, de abrirse, de escuchar y de evolucionar juntos. Cuando eso desaparece, la relación empieza a sentirse vacía, aunque por fuera todo parezca estar bien.
Empiezas a notar que ya no puedes hablar con tu pareja de lo que realmente te importa, o que cuando lo haces no hay interés real, no hay escucha, no hay profundidad. Entonces dejas de intentarlo, te guardas cosas, comienzas a vivir procesos internos sin compartirlos, y sin darte cuenta, empiezas a construir una vida emocional paralela donde tu pareja ya no participa. Esto es más común de lo que parece y también más peligroso de lo que se admite, porque la falta de comunicación profunda no genera ruido inmediato, pero sí crea una distancia silenciosa que con el tiempo se vuelve enorme. Se convierten en dos personas que conviven, pero que ya no se conocen realmente, que comparten espacio, pero no visión, que están juntas por inercia, pero no por conexión. El estoicismo no busca que todo sea intenso o dramático, pero sí promueve la claridad, la autenticidad y la coherencia, y una relación donde no puedes expresarte libremente, donde no hay intercambio real de ideas, emociones y aspiraciones. Es una relación que ha perdido uno de sus pilares más importantes, porque hablar no es solo intercambiar palabras, es conectar, es comprender, es crecer juntos. Cuando las conversaciones se vuelven vacías, lo que en realidad está pasando es que la relación se está quedando sin contenido, sin profundidad, sin sentido compartido. Y eso inevitablemente afecta la forma en la que te sientes dentro de ella, porque el ser humano necesita ser visto, necesita ser escuchado, necesita sentir que lo que piensa y lo que siente importa. Si no encuentras eso en tu relación, empiezas a buscarlo en otros espacios, en amistades, en actividades personales o simplemente en tu mundo interno. Y aunque eso puede parecer una solución temporal, en realidad es una señal de que el vínculo principal ya no está cumpliendo su función emocional. Una mujer estoica no ignora esta realidad, no se conforma con una comunicación vacía, no se acostumbra a ser escuchada a medias ni a tener que reducir su mundo interior para encajar en una dinámica superficial, porque entiende que una relación sana no solo acompaña, también impulsa, también profundiza, también permite que ambos crezcan como individuos. Cuando eso no ocurre, lo que queda es una estructura que se mantiene pero que ha perdido su esencia. Y reconocer esto puede ser incómodo, porque implica aceptar que algo que antes era significativo ahora se ha vuelto plano, pero también es el primer paso para tomar decisiones más conscientes, porque al final no se trata de cuántas veces hablan al día, sino de qué tan reales son esas conversaciones, de qué tanto se conocen, de qué tanto se escuchan y de qué tanto están dispuestos a evolucionar juntos. Si lo único que queda son temas superficiales, conversaciones cortas y una sensación constante de que falta algo, entonces esa relación no está creciendo, está estancada, y una mujer que practica el estoicismo sabe que no puede construir una vida plena sobre una conexión vacía. Por eso, en lugar de ignorar esta señal, la observa, la entiende y decide si aún hay espacio para reconstruir la profundidad o si lo más honesto es aceptar que ya no están compartiendo una vida, sino simplemente un espacio. Señal 4. No hay interés en mejorar la relación, y esta es una de las señales más determinantes porque marca el punto donde ya no solo hay desgaste o desconexión, sino una falta total de intención por cambiar la situación. Aquí ya no se trata de que existan problemas, porque todas las relaciones los tienen, sino de que ninguno de los dos muestra disposición real para resolverlos, para crecer o para reconstruir lo que se ha debilitado. Todo se mantiene exactamente igual, aunque ambos sepan en el fondo que no funciona, que algo falta o que la conexión ya no es la misma. Pero en lugar de hablarlo con profundidad o tomar acciones concretas, simplemente lo dejan pasar como si el tiempo fuera a arreglarlo por sí solo.
se evitan conversaciones incómodas, se normaliza la distancia emocional, se repiten los mismos patrones sin cuestionarlos, y poco a poco la relación entra en un estado de estancamiento donde nada cambia, pero todo pesa más. Una mujer estoica entiende que el problema no es la imperfección, sino la indiferencia, porque cuando todavía hay interés, hay movimiento, hay intentos, hay aprendizaje, incluso en medio de los errores. Pero cuando ese interés desaparece, lo que queda es una relación sostenida por la inercia, por el miedo o por la costumbre. Y eso es lo que la vuelve peligrosa, porque te acostumbras a una versión limitada de lo que podría ser el vínculo. Empiezas a aceptar menos comunicación, menos conexión, menos compromiso. Y sin darte cuenta, te adaptas a una dinámica donde ya no se busca mejorar, sino simplemente mantener lo poco que queda. El estoicismo no te enseña a quedarte donde no hay evolución. Al contrario, te invita a asumir la responsabilidad de tu vida emocional con claridad y sin autoengaños. Porque una relación sana no es la que nunca falla, sino la que está dispuesta a transformarse, a corregir, a crecer en conjunto. Cuando ninguno de los dos muestra ese interés, cuando no hay conversaciones sobre el futuro, cuando no hay intención de entender al otro ni de trabajar en lo que no funciona, entonces la relación deja de ser un proyecto compartido y se convierte en una estructura estática que se sostiene por comodidad. Muchas veces esto ocurre porque ambos evitan el conflicto, porque prefieren la tranquilidad aparente antes que enfrentar la verdad, o porque ya han perdido la motivación de invertir energía en algo que sienten que no va a cambiar. Pero esa pasividad no es paz, es resignación. Y vivir desde la resignación es renunciar a la posibilidad de tener una relación consciente, auténtica y en crecimiento. Una mujer estoica no confunde estabilidad con estancamiento, ni silencio con armonía, porque sabe que el verdadero equilibrio incluye movimiento, incluye ajustes, incluye decisiones incómodas cuando son necesarias. Si en una relación nadie está dispuesto a mejorar, entonces no se está construyendo nada. Solo se está conservando algo que poco a poco pierde valor. Y eso tiene un impacto directo en cómo te sientes contigo misma, porque empiezas a percibir que tus necesidades no importan, que tus emociones no generan cambio, que da lo mismo si hablas o si callas porque todo seguirá igual. Esa sensación es una de las más desgastantes porque te desconecta de tu poder personal. Te hace sentir atrapada en una dinámica donde no hay respuesta ni evolución. Con el tiempo puedes incluso dejar de intentar, puedes dejar de expresar lo que sientes, porque sabes que no habrá una reacción diferente. Y eso va apagando tu voz, tu autenticidad y tu capacidad de exigir lo que mereces. El estoicismo te recuerda que no puedes controlar la actitud del otro, pero sí puedes decidir qué haces tú frente a esa realidad. Puedes elegir no quedarte en un lugar donde no hay intención de crecer. Puedes elegir no conformarte con una relación que no evoluciona, que no se cuestiona y que no busca mejorar. Porque el amor no es solo sentimiento, es también compromiso, es acción, es voluntad de construir algo mejor. Incluso cuando es difícil, si eso no está presente, si todo se mantiene igual, aunque no funcione, entonces lo que hay no es una relación viva, es una estructura detenida en el tiempo. Y una mujer que se respeta no se queda esperando a que algo cambie sin evidencia real de que eso va a suceder. Observa la situación con claridad. Reconoce la falta de interés y toma decisiones desde la conciencia, no desde el miedo, porque entiende que quedarse en una relación donde nadie quiere mejorar no es lealtad, es abandono personal. Y el estoicismo justamente te enseña a no abandonarte a ti misma por sostener algo que ya no tiene dirección ni propósito. Señal 5.
Te cuesta imaginar un futuro juntos, y esta es una de las señales más profundas, porque ya no habla solo del presente, sino de la proyección de lo que realmente deseas en tu vida. Cuando estás en una relación que aún tiene conexión y sentido, el futuro se imagina de forma natural, no como una obligación, sino como una ilusión compartida. Hay planes, hay ideas, hay una sensación de construcción en conjunto que genera motivación y dirección. Pero cuando esa imagen comienza a desvanecerse, cuando intentas pensar en el futuro con esa persona y no logras verla claramente, o peor aún, cuando la ves, pero no sientes emoción, algo dentro de ti está enviando un mensaje muy claro que muchas veces se evita por miedo a aceptarlo. Empiezas a notar que cuando piensas en tus metas personales, tus sueños o el tipo de vida que quieres construir, esa persona no aparece o aparece de forma forzada, como si tuvieras que encajarla en un escenario donde ya no fluye de manera natural. Y eso genera una incomodidad interna difícil de ignorar, porque el futuro deja de sentirse como un proyecto compartido y se convierte en una idea individual donde el otro ya no tiene un lugar auténtico. El estoicismo te invita a observar esta señal con total honestidad, porque no se trata de ser negativa ni de sobrepensar, se trata de reconocer lo que verdaderamente sientes cuando te proyectas hacia adelante. Una mujer estoica entiende que no puede construir una vida plena desde una visión que no le genera claridad ni entusiasmo, porque el futuro no se sostiene solo con lo que existe hoy, sino con la dirección que ambos están dispuestos a tomar juntos. Cuando esa dirección desaparece, lo que queda es una relación anclada en el presente, sin propósito, sin crecimiento y sin sentido de continuidad. Muchas personas permanecen en relaciones así porque el presente no es lo suficientemente malo como para irse, pero tampoco es lo suficientemente bueno como para quedarse con convicción. Y esa ambigüedad se vuelve una trampa emocional, donde se prolonga una decisión que en el fondo ya está tomada, pero no se quiere enfrentar. Comienzas a evitar pensar en el futuro, porque cada vez que lo haces sientes incertidumbre, dudas o incluso vacío. Ya no hay conversaciones sobre planes importantes, ya no se habla de construir algo juntos. O si se hace, es de forma superficial, sin compromiso real. Todo se mantiene en una zona cómoda, donde no hay conflicto, pero tampoco hay avance, y eso poco a poco desgasta tu motivación y tu sentido de dirección dentro de la relación. Una mujer estoica no ignora esa falta de visión, porque entiende que el amor no es solo compartir el presente, también es caminar hacia un futuro con propósito, con coherencia y con valores alineados. Cuando eso no está presente, cuando no puedes imaginarte creciendo junto a esa persona, o cuando hacerlo no te genera ilusión, entonces lo que estás viviendo no es una conexión en evolución, es una relación que ha perdido su rumbo. Y reconocer esto requiere valentía, porque implica aceptar que tal vez has cambiado, que tus prioridades han evolucionado, o que la relación simplemente ya no está alineada con lo que buscas. Pero ignorarlo solo te mantiene en una situación donde avanzas en la vida con alguien que no forma parte real de tu destino. El estoicismo no te dice que tengas todas las respuestas, pero sí te enseña a no engañarte, a no quedarte donde no hay claridad ni dirección, porque eso solo genera frustración a largo plazo. Cuando te cuesta imaginar un futuro juntos, no es una señal que deba tomarse a la ligera, es una advertencia de que la conexión actual no está construyendo nada sólido hacia adelante. Y vivir así implica sostener una relación sin proyección, sin crecimiento y sin propósito. Una mujer que se respeta no se conforma con eso, no se queda por miedo a empezar de nuevo, ni por apego a lo conocido. Observa lo que siente, reconoce la falta de ilusión y toma decisiones desde la conciencia, porque entiende que el tiempo
es uno de sus recursos más valiosos y no está dispuesta a invertirlo en una historia que no tiene dirección. Al final, no se trata de forzar una visión compartida, se trata de aceptar si realmente existe o no. Y si no puedes ver a esa persona en tu futuro o si verla no te genera emoción, entonces esa relación no está acompañando tu evolución, está frenándola. Y el estoicismo justamente te invita a elegir con claridad lo que suma, lo que construye y lo que tiene sentido a largo plazo, porque quedarse donde no hay futuro no es amor, es costumbre, y vivir desde la costumbre es renunciar poco a poco a la vida que realmente podrías estar creando. Señal 6. Te quedas por miedo, no por amor. Y esta es probablemente una de las señales más difíciles de aceptar, porque implica mirar de frente una verdad incómoda que muchas veces se oculta detrás de excusas racionales. Empiezas a notar que no estás en esa relación por lo que sientes, sino por lo que temes perder. Miedo a empezar de nuevo, miedo a la soledad, miedo a salir de la zona conocida, incluso si esa zona ya no te hace feliz. Y ese miedo se disfraza de compromiso, de paciencia, de estabilidad. Pero en el fondo, lo que hay es una resistencia al cambio que te mantiene atrapada en una situación que ya no eliges con el corazón, sino que toleras por inseguridad. El estoicismo te invita a observar ese miedo sin negarlo, porque no se trata de eliminarlo, sino de entenderlo y no permitir que dirija tus decisiones. Una mujer estoica reconoce que el miedo es natural, pero no le entrega el control de su vida cuando te quedas en una relación solo, porque te asusta lo que hay fuera de ella. Empiezas a traicionarte poco a poco. Empiezas a justificar lo injustificable, a minimizar lo que sientes, a adaptarte a una realidad que no te llena simplemente para no enfrentar la incertidumbre. Y eso tiene un costo emocional muy alto, porque vivir desde el miedo implica renunciar a tu autenticidad, a tu crecimiento y a la posibilidad de construir algo mejor. Muchas veces este tipo de permanencia se sostiene en pensamientos como: ya he invertido mucho tiempo, no quiero estar sola, y si no, encuentro algo mejor, o tal vez esto es lo que me tocó. Ideas que parecen lógicas, pero que en realidad son mecanismos de defensa para evitar tomar una decisión que requiere valentía. El problema es que mientras más tiempo permaneces en ese estado, más te desconectas de lo que realmente deseas, más normalizas la insatisfacción y más difícil se vuelve salir porque el miedo crece con la inacción. Una mujer estoica entiende que el amor no se sostiene desde el miedo, porque el amor verdadero se elige desde la libertad, desde la claridad, desde la convicción de querer estar con alguien, no desde la necesidad de no estar sola. Cuando te quedas por miedo, lo que haces es convertir la relación en una especie de refugio emocional que te protege de lo desconocido, pero que al mismo tiempo te limita, te estanca y te aleja de tu evolución personal. Y aunque ese refugio puede parecer seguro, en realidad es una ilusión de estabilidad, porque no hay paz verdadera donde no hay autenticidad. El estoicismo no te dice que tomes decisiones impulsivas, ni que abandones todo sin pensar, pero sí te enseña a no construir tu vida desde el temor, sino desde la razón y la coherencia con lo que eres. Si lo único que te mantiene en esa relación es el miedo, entonces no estás eligiendo, estás evitando. Y vivir evitando no es vivir plenamente, es sobrevivir emocionalmente dentro de una situación que no te representa. Reconocer esto duele porque implica aceptar que has estado sosteniendo algo por razones equivocadas, pero también es el primer paso hacia una transformación real, porque solo cuando identificas que el miedo está guiando tus decisiones, puedes empezar a recuperar tu poder personal y elegir de forma consciente. Una mujer estoica no se juzga por sentir miedo, pero tampoco se permite quedarse paralizada por él. Observa lo que siente,
lo comprende y actúa desde su valor interno, no desde su inseguridad. Sabe que empezar de nuevo puede ser difícil, pero también sabe que quedarse donde no es feliz tiene un costo mucho mayor a largo plazo, porque cada día que pasa en una relación que no elige con amor es un día en el que se aleja de la vida que realmente desea construir. Y eso es algo que ninguna mujer que se respeta está dispuesta a seguir permitiendo. Por eso, en lugar de seguir justificando la permanencia desde el miedo, decide enfrentar la realidad con madurez, con claridad y con responsabilidad emocional. Entiende que soltar no es perder, sino abrir espacio para algo más alineado con su esencia, y que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para reconectar consigo misma. Al final no se trata de no tener miedo, se trata de no dejar que el miedo decida por ti, porque cuando eliges desde el amor hay expansión, hay crecimiento, hay coherencia, pero cuando eliges desde el miedo, lo único que haces es quedarte en un lugar que ya no tiene sentido, solo porque te resulta conocido. Y el estoicismo justamente te recuerda que lo conocido no siempre es lo correcto, y que la verdadera fortaleza está en tener el coraje de soltar lo que ya no es, aunque eso implique atravesar la incomodidad de lo nuevo, porque ahí es donde empieza realmente tu libertad. Señal 7. La conexión emocional desapareció. Y esta es una de las señales más silenciosas, pero también más determinantes, porque no siempre viene acompañada de conflictos ni de discusiones fuertes, sino de una sensación constante de vacío que se instala poco a poco. Empiezas a darte cuenta de que, aunque esa persona sigue ahí físicamente, algo esencial ya no está. Ya no hay profundidad en la forma en la que se miran, en la forma en la que se hablan o en la manera en la que se entienden. La complicidad que antes surgía de manera natural se desvanece y es reemplazada por una interacción más superficial, más distante, más automática. Ya no sientes que puedes ser completamente tú sin filtros. Ya no hay esa confianza plena para compartir lo que realmente piensas o sientes. Y aunque intentas mantener la dinámica de la relación en el fondo, percibes que algo cambió. El estoicismo te invita a observar esta realidad sin negarla, porque la conexión emocional no es un detalle menor, es el núcleo que sostiene cualquier vínculo significativo. Cuando esa conexión desaparece, lo que queda es una presencia física que puede dar la ilusión de compañía, pero que no llena el vacío interno. Comienzas a notar que ya no hay momentos de verdadera cercanía emocional. No hay conversaciones que te hagan sentir comprendida. No hay esa sensación de equipo donde ambos se acompañan desde lo profundo. En su lugar, hay rutinas compartidas, silencios incómodos o conversaciones básicas que no generan ningún tipo de conexión real. Y esto puede ser confuso, porque desde afuera la relación sigue existiendo, todo parece estar en su lugar, pero por dentro sientes una distancia que no sabes cómo acortar. Muchas veces intentas ignorarlo. Te dices que es una etapa, que todas las relaciones pasan por momentos así, o que con el tiempo todo se estabiliza. Pero en el fondo sabes que no se trata solo de calma, se trata de ausencia. Una mujer estoica entiende que la paz no es lo mismo que la desconexión, porque la verdadera tranquilidad en una relación no se siente vacía, se siente acompañada, se siente presente, se siente viva. Cuando esa vida emocional desaparece, la relación deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en una estructura que simplemente se sostiene, y vivir así implica acostumbrarte a una versión reducida del amor, donde ya no hay profundidad ni autenticidad. Empiezas a adaptarte a esa falta de conexión, a convivir con ella, a normalizarla, y poco a poco dejas de esperar más, dejas de expresar lo que sientes y te vuelves más distante, incluso contigo misma.
El peligro de esto es que no duele de forma intensa, pero sí desgasta lentamente, te desconecta de tu esencia y de lo que realmente deseas en una relación. El estoicismo no te dice que busques intensidad constante, pero sí te enseña a no quedarte donde no hay verdad emocional, donde no puedes conectar, donde no puedes compartir desde lo profundo, porque una relación sana no es perfecta. Pero sí mantiene una base de conexión real, donde ambas personas se sienten vistas, escuchadas y comprendidas. Cuando eso desaparece, no se trata de culpar ni de reaccionar impulsivamente. Se trata de reconocer con honestidad que el vínculo ha cambiado y que ya no está cumpliendo su función esencial. Una mujer estoica no ignora esa señal, no se conforma con una presencia vacía, no se queda solo porque hay historia o costumbre, observa lo que siente, lo analiza con claridad y decide desde su valor interno, porque entiende que estar con alguien no debería sentirse como estar sola acompañada, sino como compartir un espacio donde hay conexión, sentido y crecimiento. Al final, no se trata de cuántos años llevan juntos, ni de cuánto han construido, sino de lo que existe ahora entre ambos. Y si lo que existe es solo presencia física, sin profundidad, sin complicidad y sin conexión emocional, entonces esa relación no está viva, está sostenida por la costumbre. Y una mujer que se respeta no construye su vida sobre algo que ya no tiene alma, porque sabe que merece un vínculo donde no solo esté alguien a su lado, sino donde también haya una verdadera conexión que le permita ser ella misma sin perderse en el proceso. Señal 8. Sientes más calma cuando no está, y esta es una de las señales más reveladoras, porque rompe completamente con la idea de que el amor siempre se siente como necesidad o apego. Aquí ocurre algo distinto. Su ausencia no te genera angustia, no te provoca vacío, ni te hace extrañarlo de manera intensa. Al contrario, te da una sensación de alivio, de tranquilidad, de ligereza, que incluso puede confundirte. Empiezas a notar que cuando estás sola, te sientes más en paz, que cuando estás con esa persona, que tu mente se relaja, que tu cuerpo no está en tensión, que no hay incomodidad ni necesidad de adaptarte constantemente. Y aunque al principio puedes intentar justificarlo pensando que solo necesitas espacio o que es normal querer momentos a solas, en el fondo sabes que hay algo más profundo ocurriendo, porque no se trata de disfrutar tu independencia, lo cual es sano, sino de experimentar más bienestar en la ausencia que en la presencia de quien supuestamente es tu pareja. El estoicismo te invita a mirar esta señal con total honestidad, porque las emociones no aparecen sin motivo, y cuando la calma solo llega cuando el otro no está. Lo que se revela es que su presencia ha dejado de ser un espacio seguro y se ha convertido en una fuente de desgaste, aunque no siempre sea evidente. Una mujer estoica entiende que una relación sana no debería generar alivio cuando se interrumpe, sino estabilidad cuando se vive. No se trata de estar juntos todo el tiempo, ni de perder la individualidad, pero sí de sentir que compartir con esa persona no implica una carga emocional constante. Cuando ocurre lo contrario, cuando necesitas distancia para sentirte bien, cuando tu energía mejora en su ausencia, cuando incluso duermes mejor, piensas con más claridad o te sientes más tú misma lejos de esa persona, entonces es momento de cuestionarte con profundidad qué tipo de vínculo estás sosteniendo. Muchas veces este tipo de sensación aparece después de un desgaste acumulado, de pequeñas incomodidades, de conversaciones no resueltas, de actitudes que se fueron tolerando o de una desconexión emocional que nunca se abordó. Y en lugar de enfrentarlo, se normaliza, se aprende a convivir con ello, hasta que el cuerpo y la mente encuentran descanso solo cuando hay distancia. El problema es que esa calma no es una solución, es una señal.
Es una respuesta interna que te está indicando que algo no está en equilibrio, que algo no se siente bien cuando estás dentro de la relación. El estoicismo no te dice que tomes decisiones impulsivas ni que reacciones desde la emoción, pero sí te enseña a no ignorar lo que sientes, a no justificar lo que claramente te está mostrando una verdad incómoda. Porque una mujer consciente no se queda en un lugar donde su paz depende de la ausencia del otro. Eso no es amor, eso es evasión. Cuando estar con alguien se siente más pesado que estar sin él, cuando necesitas su ausencia para recuperar tu calma. Entonces, lo que hay no es una conexión que suma, es una dinámica que resta, aunque no siempre se vea de forma evidente. Reconocer esto puede generar culpa, puede generar dudas, puede hacerte sentir que estás siendo injusta o que estás exagerando. Pero en realidad es todo lo contrario. Es un acto de honestidad contigo misma. Una mujer estoica no se juzga por lo que siente, pero tampoco se traiciona ignorándolo. Observa esa sensación de alivio, la comprende y se pregunta con claridad por qué ocurre, qué es lo que está generando ese desgaste y si realmente vale la pena seguir sosteniendo algo que solo le da paz cuando no está presente. Porque al final, el amor no debería sentirse como un espacio del que necesitas escapar para poder respirar, sino como un lugar donde puedes ser tú, sin tensión, sin incomodidad y sin necesidad de huir emocionalmente. Si esa sensación ya no existe, si la calma solo aparece en la distancia, entonces esa relación no está en equilibrio. Está generando un desgaste que se ha vuelto silencioso pero constante. Y una mujer que se respeta no ignora esa señal. No se conforma con una dinámica que la aleja de su bienestar. No se queda solo porque es lo conocido o porque parece más fácil. Entiende que su paz es una prioridad y que cualquier vínculo que la altere de forma constante necesita ser cuestionado con seriedad. Por eso, en lugar de seguir justificando lo que siente, decide mirarlo de frente, aceptar la verdad, aunque incomode, y actuar desde la claridad, porque sabe que quedarse donde solo encuentra calma en la ausencia no es estabilidad, es desconexión. Y el estoicismo justamente le recuerda que la verdadera fortaleza no está en soportar lo que la desgasta, sino en tener el coraje de elegir lo que le da paz, incluso si eso implica cambiar el rumbo de su vida. Señal 9. Justificas lo que antes no aceptarías, y esta es una de las señales más peligrosas, porque no ocurre de un momento a otro, sino de forma gradual, casi imperceptible. Empieza con pequeños cambios que al principio te incomodan, pero decides ignorar con la esperanza de que sean pasajeros. Luego comienzas a adaptarte a menos atención, menos interés, menos cariño, menos respeto. Y lo que antes te habría hecho cuestionar o incluso irte, ahora lo toleras, lo explicas, lo minimizas. Te dices que está ocupado, que está pasando por un momento difícil, que todas las relaciones cambian con el tiempo, o que quizá estás esperando demasiado. Pero en el fondo sabes que no se trata de comprensión, sino de resignación. El estoicismo te invita a observar este patrón con total honestidad, porque cuando empiezas a justificar lo que antes no aceptarías, no es que te hayas vuelto más madura, necesariamente. Muchas veces es que te has desconectado de tus propios límites. Una mujer estoica entiende que la paz no se construye sacrificando su dignidad ni reduciendo sus estándares para sostener una relación. Cuando te acostumbras a recibir menos de lo que necesitas, no solo afecta la dinámica con la otra persona, también afecta profundamente la relación contigo misma, porque empiezas a enviarte el mensaje de que lo que sientes no es tan importante, de que puedes conformarte, de que no necesitas tanto, y esa narrativa interna
poco a poco debilita tu autoestima, tu claridad y tu capacidad de elegir desde el amor propio. Comienzas a normalizar actitudes que antes te habrían dolido profundamente, como la falta de atención, la indiferencia, la ausencia emocional o incluso la falta de respeto en distintas formas. Y en lugar de enfrentarlo, buscas razones para entenderlo, para justificarlo, para no tener que tomar una decisión incómoda, porque en el fondo lo que estás evitando no es el problema, es la posibilidad de soltar, el miedo a perder lo que ya tienes, el apego a la historia compartida o la inseguridad sobre lo que vendrá después te llevan a aceptar menos de lo que realmente mereces. Y ese es uno de los costos más altos de quedarse por costumbre, porque no solo mantienes una relación que no te llena, también te alejas de tu propia verdad. El estoicismo no te enseña a aguantar lo que te hace daño ni a romantizar el sacrificio emocional. Al contrario, te enseña a actuar con virtud, con coherencia y con respeto hacia ti misma. Una mujer estoica no necesita justificar el comportamiento del otro para poder quedarse. Observa los hechos tal como son y decide en función de eso, no de lo que espera que cambie. Cuando te descubres defendiendo actitudes que en el pasado habrías rechazado, es una señal clara de que algo dentro de ti se está adaptando a una realidad que no es sana. Y esa adaptación no es crecimiento, es pérdida de límites, porque crecer no es aceptar menos, es saber con mayor claridad qué es lo que sí estás dispuesta a permitir y qué no. Muchas veces este proceso ocurre de manera silenciosa. Te vas ajustando poco a poco, cedes en pequeñas cosas, haces concesiones que parecen insignificantes, pero que acumuladas cambian completamente la dinámica de la relación, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que al inicio, que has bajado tus estándares, que has callado más de lo que deberías, que has tolerado situaciones que antes te habrían parecido inaceptables. Y eso genera una desconexión interna, porque hay una parte de ti que sabe que no estás siendo fiel a lo que realmente quieres. El estoicismo te invita a recuperar esa coherencia, a dejar de justificar lo injustificable y a asumir la responsabilidad de tus decisiones emocionales. Porque aunque no puedas controlar cómo actúa la otra persona, sí puedes decidir qué aceptas y qué no en tu vida. Una mujer consciente no se queda en un lugar donde tiene que reducirse para encajar, donde tiene que pedir lo básico o donde tiene que convencerse de que menos es suficiente. Entiende que el amor no debería sentirse como una negociación constante, donde siempre cede una parte de sí misma para mantener la relación, sino como un espacio donde hay reciprocidad, donde hay respeto, y donde lo que se da y se recibe está en equilibrio. Cuando eso no ocurre, cuando constantemente te estás adaptando a menos lo que en realidad estás haciendo, es sostener una dinámica que no te nutre solo para no enfrentar el vacío que podría venir al soltarla. Pero ese vacío no es el enemigo, es un espacio de reconstrucción, de claridad y de crecimiento que muchas veces se evita por miedo. Una mujer estoica no le teme a ese proceso porque sabe que es preferible atravesar la incomodidad de la verdad que vivir en la comodidad de la negación. Por eso, cuando identifica que ha comenzado a justificar lo que antes no aceptaría, no lo ignora, no lo disfraza, lo enfrenta con valentía y toma decisiones desde su valor interno, no desde su necesidad de aferrarse. Porque entiende que cada vez que acepta menos de lo que merece, no está protegiendo. La relación se está perdiendo a sí misma, y al final ninguna relación vale ese precio. Quedarse donde tienes que convencerte constantemente de que todo está bien cuando sabes que no lo está, no es amor, es miedo, es costumbre y es falta de coherencia contigo misma. Y el estoicismo justamente te recuerda que la verdadera fortaleza
no está en soportar cualquier cosa por mantener un vínculo, sino en tener la claridad y el coraje de elegir solo aquello que está alineado con tu dignidad, tu paz y tu crecimiento personal. Señal 10. Sabes la verdad, pero la ignoras. Y esta es quizás la señal más clara y al mismo tiempo la más difícil de aceptar, porque no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, sino de tu propia conciencia. En el fondo lo sabes. Hay una voz interna silenciosa pero constante que te dice que algo ya no está bien, que lo que sientes no es lo mismo que antes, que la relación ha cambiado y que probablemente ya no es amor. Pero en lugar de escuchar esa verdad, decides ignorarla. La postergas, la minimizas, te distraes, te convences de que no es tan grave o de que puede mejorar con el tiempo, y así pasan los días, las semanas, incluso los años, mientras mantienes una relación que en el fondo ya no eliges desde el corazón, sino desde la comodidad de lo conocido. El estoicismo te invita a enfrentar esa verdad con valentía, porque vivir en negación no solo prolonga una situación que no te hace feliz, también te aleja de tu autenticidad, de tu claridad y de tu poder personal. Una mujer estoica entiende que no puede construir una vida plena sobre una mentira emocional, aunque esa mentira sea más fácil de sostener que la incomodidad del cambio. Muchas veces ignoras lo que sabes, porque enfrentarlo implicaría tomar decisiones difíciles, salir de tu zona de confort, aceptar que algo terminó, o que ya no es lo que esperabas. Y eso genera miedo, incertidumbre y resistencia. Entonces eliges quedarte, eliges no mirar, eliges seguir como si nada pasara, aunque por dentro sientas esa desconexión que no desaparece. Empiezas a justificar la permanencia con pensamientos como no es tan malo, hay cosas peores, o ya estoy aquí, ¿para qué cambiar? Pero en el fondo sabes que no se trata de comparar tu situación con otras, sino de ser honesta contigo misma sobre lo que realmente sientes y necesitas. El problema de ignorar la verdad es que no la elimina, solo la aplaza. Y mientras más tiempo pasa, más se acumula la frustración, más se profundiza la desconexión y más difícil se vuelve salir, porque te acostumbras a vivir en una especie de contradicción interna donde lo que sientes no coincide con lo que haces, y esa incoherencia genera desgaste emocional, ansiedad y una sensación constante de insatisfacción. Una mujer estoica no evita la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque implique cambios radicales, porque entiende que la claridad es la base de cualquier decisión consciente y que sin ella solo está reaccionando desde el miedo o la costumbre. Reconocer que ya no es amor no significa que todo lo vivido haya sido falso, ni que no haya habido momentos valiosos. Significa simplemente que el presente ya no está alineado con lo que necesitas y que seguir ignorándolo no lo va a transformar. El estoicismo no te dice que tomes decisiones impulsivas ni que rompas con todo de un día para otro, pero sí te enseña a no traicionarte, a no quedarte donde sabes que ya no eres feliz, solo porque es más fácil que enfrentar lo desconocido. Porque esa comodidad es engañosa, parece protegerte del cambio, pero en realidad te mantiene estancada, te impide crecer y te aleja de la posibilidad de construir una vida más coherente con quien eres hoy. Muchas veces el mayor obstáculo no es la relación en sí, sino la resistencia a aceptar que ha llegado a su fin o que necesita una transformación profunda. Y mientras sigas evitando esa verdad, seguirás atrapada en una dinámica que no evoluciona, que no te nutre y que poco a poco apaga tu energía. Una mujer consciente se permite ver lo que hay sin filtros, sin autoengaños, sin justificar lo que siente. Se hace preguntas incómodas, se escucha con atención y tiene el coraje de actuar en consecuencia.
aunque eso implique atravesar momentos difíciles, porque sabe que ignorar la verdad no la protege, la limita, y que solo al enfrentarla puede recuperar su dirección, su paz y su autenticidad. Quedarse donde sabes que ya no es amor, no es lealtad, es miedo, es apego, es costumbre, y vivir así es renunciar lentamente a la vida que realmente podrías estar creando. El estoicismo te recuerda que no necesitas tener todo resuelto para empezar a ser honesta contigo misma. Solo necesitas dejar de huir de lo que ya sabes y permitirte tomar decisiones desde la claridad. Porque al final, la mayor traición no es que alguien más falle, es que tú misma ignores tu propia verdad. Y una mujer que se respeta no vive en negación, no se conforma con lo que ya no le hace sentido. No se queda donde su corazón ya no está, observa, acepta y actúa, porque entiende que la verdadera paz no viene de evitar el cambio, sino de alinearse con la verdad, aunque eso implique soltar lo que ya no es. Con esto aprendemos que el problema no es que la relación haya cambiado, porque todo en la vida cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Y eso es completamente natural. El verdadero problema comienza cuando decides quedarte en algo que ya no te representa, que ya no está alineado con lo que eres hoy, con lo que sientes o con lo que necesitas para vivir en paz. Muchas veces se nos enseña a resistir, a aguantar, a sostener, incluso cuando por dentro sabemos que algo dejó de tener sentido. Y ahí es donde empieza el conflicto interno, porque una parte de ti quiere avanzar, quiere soltar, quiere elegir algo distinto, pero otra parte se aferra a lo conocido por miedo, por costumbre o por apego a lo que alguna vez fue. El estoicismo te invita a mirar esta realidad con claridad y sin dramatismo, entendiendo que nada es permanente, que todo lo que llega también puede irse y que eso no es una tragedia, es parte del orden natural de la vida. Una mujer estoica comprende que incluso las relaciones más importantes pueden cumplir un ciclo, pueden enseñarte, pueden acompañarte durante una etapa y luego dejar de tener el mismo lugar en tu camino. Y aceptar eso no es fracasar, no es perder, es madurar emocionalmente y reconocer que no todo lo que amas está destinado a quedarse para siempre. El sufrimiento no viene del cambio en sí, viene de la resistencia a ese cambio, de querer retener algo que ya no fluye, que ya no crece, que ya no se siente vivo. Aferrarte a una relación que no tiene sentido no la salva, solo prolonga un desgaste que poco a poco consume tu energía, tu claridad y tu paz interior. El estoicismo no te dice que te vuelvas fría, ni que te desconectes de tus emociones. Al contrario, te enseña a sentir con conciencia, pero también a soltar con sabiduría, porque hay una gran diferencia entre amar y apegarse. Amar es elegir, desde la libertad, es compartir, desde la plenitud, es construir desde la coherencia, pero apegarse es quedarse por miedo, es sostener, por necesidades, resistir aunque duela. Y una mujer estoica no vive desde el apego. Vive desde la elección, sabe que su bienestar no depende de retener a alguien, sino de mantenerse fiel a sí misma. Por eso no se obliga a permanecer donde ya no hay sentido, no se convence de que todo está bien. Cuando sabe que no lo está, no se traiciona por evitar el dolor momentáneo del cambio. Entiende que la incomodidad de soltar es temporal, pero la frustración de quedarse en lo que no la representa puede durar mucho más tiempo. No estás aquí para soportar una vida que no te llena, no estás aquí para resistir relaciones que te apagan, ni para conformarte con una versión limitada del amor. Estás aquí para vivir con dignidad, con paz y con propósito, para construir una vida que esté alineada con tu verdad, con tus valores y con tu evolución personal. Y eso a veces implica tomar decisiones difíciles, implica cerrar ciclos, implica dejar atrás lo que ya no encaja, incluso si en algún momento fue importante.
Una mujer estoica no huye del cambio, lo entiende, lo acepta y lo utiliza como una oportunidad para crecer, para redefinirse y para acercarse más a la vida que realmente desea. Porque sabe que quedarse donde ya no es feliz, no es estabilidad, es estancamiento, y que sostener algo que ya no fluye no es amor, es miedo. Al final, la verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en tener la claridad y el coraje de elegir lo que te hace bien, aunque eso implique soltar lo que no te representa. Y cuando tomas esa decisión desde la conciencia, desde el respeto propio y desde la aceptación de que todo es temporal, comienzas a experimentar una paz mucho más profunda, una paz que no depende de que alguien se quede, sino de que tú estés en coherencia contigo misma. Y eso es lo que realmente transforma tu vida. Si te identificaste con varias de estas señales, no te juzgues, porque reconocerlo ya es un paso importante. Pero tampoco te engañes, porque quedarte en la negación solo prolonga lo que en el fondo ya sabes. Empieza con algo simple pero poderoso. Sé honesta contigo misma sin excusas, sin justificar lo que sientes, sin minimizar lo que te duele. Mírate con claridad y pregúntate si la vida que estás viviendo realmente está alineada con lo que deseas, o si te estás conformando por miedo, por costumbre o por no querer soltar. Porque cuando una mujer deja de mentirse, deja de traicionarse, y ahí es donde comienza su verdadera liberación. No necesitas tener todas las respuestas. Hoy no necesitas cambiar todo de un momento a otro, pero sí necesitas dar ese primer paso, que es aceptar la verdad, porque desde ahí todo empieza a ordenarse. Recuerda esto: no necesitas a alguien para sentirte completa, no necesitas una relación para validar tu valor, ni para llenar vacíos que solo tú puedes trabajar. Lo que realmente necesitas es dejar de aceptar lo que te hace sentir incompleta, dejar de quedarte donde no eres tú, dejar de sostener lo que ya no tiene sentido. Porque cuando eliges desde el amor propio, desde la dignidad y desde la conciencia, tu vida cambia de dirección, aunque al principio incomode. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite, porque muchas veces una sola reflexión puede abrir los ojos de quien lleva tiempo evitándolo. Y suscríbete para más contenido de estoicismo femenino, donde aprenderás a fortalecer tu mente, a conectar contigo misma y a construir una vida más libre, más consciente y más alineada contigo. Porque al final no se trata de encontrar a alguien que te complete, se trata de convertirte en una mujer que ya no acepta menos de lo que merece.